Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva charla en el marco del ciclo de Ateneos en Servicio de la Unidad de Cuidado Intensivo del Instituto de Maternidad. A todos los que están presentes en nuestro estreno por nuestro canal de YouTube, por favor interactúen en la sala de chat, y a los que van a poder visualizar esta charla de manera asincrónica, no se olviden de dejar sus comentarios. Todo esto con la finalidad de completar la planilla de asistencia. Me voy a presentar, mi nombre es Belén Oliva y formo parte del plantel de enfermería de la UCI de maternidad, y hoy vamos a hablar un poquito sobre dengue en el embarazo. Para esta charla me he basado en diferentes bibliografías, pero el eje de la misma va a girar en torno a lo que es el instrumento para el diagnóstico y la atención a pacientes con sospecha de arbovirosis. Este documento es publicado por la Organización Panamericana de la Salud al Boletín Epidemiológico Nacional de la semana número 43 del Ministerio de Salud de la Nación, al igual que el Plan de Preparación y Respuesta Integral a Epidemias de Dengue y otras enfermedades arbovirales de 2024 a 2025 del Ministerio de Salud de la Nación. Para hablar de dengue debemos conocer a su principal vector, que es el mosquito de especie Aedes, que está ampliamente distribuido por el mundo, pero en lo que respecta a nuestro continente americano es el Aedes aegypti que tiene mayor predominio, exceptuando Canadá y Chile continental. Es un mosquito más bien de zonas tropicales que tiene actividad diurna, es decir, a la mañana y un poco antes del atardecer. No se desplaza más de 100 metros, pero si la hembra no encuentra un lugar adecuado para su ovoposición, puede volar hasta 3 kilómetros. Es un mosquito que es considerado mosquito urbano porque su hábito ha ido evolucionando. Esto se debe a múltiples factores, pero principalmente a lo que fueron las migraciones masivas desde los centros de pobreza a las grandes ciudades. Estos crecimientos urbanísticos desmedidos hacen que las poblaciones urbanas no tengan o no puedan contener grandes cantidades de habitantes, esto resultando a inadecuados sistemas de abastecimiento de agua y también de almacenamiento, a un déficit en los servicios de eliminación de desechos y a la creación de basureros clandestinos. Y ni hablar de los cambios climáticos, especialmente durante los tiempos de sequía o los tiempos prolongados de lluvia y de calor extremo. El desarrollo del mosquito se da en 4 fases, ¿sí? La primera, donde la hembra va a depositar sus huevos en un recipiente que contenga agua limpia. No requiere de grandes cantidades de agua y llega a depositar hasta 400 huevos, que pueden estar solos o agrupados. Estos huevos se eclosionan en un periodo que puede extenderse de días a meses. Esto siempre va a depender de la estación del año, ya que la Aedes disminuye su actividad en climas menores a 12 grados. Pero un dato no menor es que los huevos de la Aedes pueden resistir hasta un año sin agua. Bien, luego pasa los huevos al periodo larvario, que es un periodo que tarda entre 5 a 10 días, son 4 fases del estado larvario, y luego a desarrollarse al estado de pupa, donde se mantiene así durante 3 días. En esta fase de pupa no se alimenta, respira a través de unos espiráculos con forma de trompetas ubicados en su cefalotórax, y luego de este periodo llega la 4ª fase, que da lugar a un mosquito ya adulto que vive alrededor de 1 o 2 meses, pero solo la hembra es la que se va a alimentar de sangre. Anualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ocurren 390 millones de infecciones de dengue a nivel mundial, de las cuales 96 millones presentan alguna manifestación clínica. Un dato no menor es que el 80% de los infectados cursan la enfermedad asintomática. Con respecto a las Américas, los reportes de dengue ocurren durante todo el año, pero tiene periodos de alta y baja incidencia, es decir, que la enfermedad tiene un comportamiento endemoepidémico estacionario, y es estacionario por su relación a lo que son las estaciones climáticas. Bien, en los últimos 10 años se han registrado 16.5 millones de casos de dengue. Con respecto a Argentina y Tucumán, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, podemos ver una tabla que va desde la semana 1 a la semana 43 del año en curso. Esto iría hasta el 31 de octubre, donde hay un reporte a nivel nación de 579.433 casos de dengue en total, y para Tucumán 84.136 casos. Los casos se van a ir reportando a medida que van
creciendo exponencialmente, se confirman con laboratorio. Cuando ya está determinado el brote de dengue, bien, ya es de acuerdo a las manifestaciones clínicas, pero se siguen reportando a través de la ficha epidemiológica. Acá podemos ver un gráfico que vamos a comparar los reportes de dengue desde la semana 1 con un ascenso en la semana 11 de 70.000 casos de dengue reportados, un periodo de meseta y después un periodo de declive, que esto va en relación a la estación del año, bien, al inicio del otoño y del invierno. Pero sepan que todo el año ha habido reportes de dengue, esto es en especial en zonas endémicas. Tucumán con 100 días sin dengue, y actualmente, de acuerdo a la semana número 31 a la 43, ¿sí? Tenemos que para Tucumán solo hay 43 casos probables de dengue, 418 negativos y sospechosos 106 actualmente. Bien. En lo que respecta a lo que es la proporción de serotipos de los casos sin antecedentes de viaje, tenemos un predominio de serotipo DEN2 en un 79% de los reportes y de DEN1 en un 21%. Bien, todos estos casos sospechosos son estudiados por laboratorio, bien, para detectar primeramente la circulación del virus y también observar el comportamiento temporal, al igual que la distribución. Y esto va a estimar la magnitud de la circulación en los grupos poblacionales, al igual que vigilar los cambios de la virulencia o la aparición de nuevos serotipos, ¿bien? O sea, nuevas cepas virales resistentes, y obviamente esto aporta lo que es la evidencia para definir el inicio y la finalización de la epidemia, ¿bien? Entonces, en lo que respecta a la semana número 31 a la 43, con un total de 627 muestras, tenemos en Tucumán un aumento exponencial de los casos sospechosos, pero con menor porcentaje de los probables. Entonces, ¿cómo definimos un caso sospechoso de lo que es la población general? Es toda aquella persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días del inicio, o sea, previo al inicio de los síntomas, a zonas de transmisión de dengue, ¿sí? O que hay presencia del vector. Entonces, que presenta fiebre, habitualmente de 2 a 7 tipos de evolución, con manifestaciones clínicas que ya vamos a ir viendo las características de la enfermedad. Bueno, para que ustedes conozcan, este es el algoritmo que se utiliza para el diagnóstico y notificación de los casos de dengue a través de lo que es la ficha epidemiológica, bien. Pero este algoritmo para lo que es Tucumán va a ir cambiando, bien. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud ha agregado la vacuna contra el dengue, bien. Entonces, los casos con antecedente de vacunación van a ir cambiando, bien. Es decir, la notificación va a ir dependiendo siempre de si ha recibido la primera vacuna, cuánto tiempo ha transcurrido de la segunda dosis, ¿bien? Entonces, el ministerio está trabajando para cambiar este algoritmo, ¿sí? Pero quería que lo conozcan. Y esto es lo que se utiliza ante lo que es casos sospechosos, ¿bien? Como es el flujograma de lo que es la atención y la notificación de los casos. Perfecto, entonces vamos a ir ya adentrándonos a lo que es la enfermedad. Bien, el dengue es una enfermedad única con diferentes presentaciones clínicas que a menudo su evolución y sus resultados son impredecibles. Es caracterizada por un estado febril agudo con síntomas gastrointestinales que van desde náuseas, vómitos, exantemas, cefalea, dolor retroorbital, mialgias, antralgias y petequias, y prueba de torniquete positivo, que esto se hace en zonas donde no tienen acceso a lo que son los métodos diagnósticos en sí. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que el 80% de los infectados son asintomáticos, ¿sí? Pero son portadores del virus, pueden transmitir la enfermedad si los pica otro mosquito, ¿sí? A pesar que no tengan manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cómo nos contagiamos de dengue? El dengue se contagia a través de la picadura de un mosquito de género Aedes hembra, ¿sí? Que está infectado con el virus. Es decir, este mosquito picó a una persona que estaba con el virus y picó a una persona sana. Entonces le transmitió el virus. Y otras formas de transmisión ya poco frecuentes es a través de las transfusiones de sangre contaminadas o la ruta materno-fetal al final de la gestación, es decir, la ruta vertical.
El virus del dengue es considerado una arbovirosis de la familia de los flavivirus que tiene 4 serotipos bien descritos, del 1, 2, 3 y 4, y un quinto serotipo descrito en octubre de 2013 que tiene ciclo selvático que no tiene implicancia clínica para los humanos. Entonces, ¿qué pasa? La hembra del mosquito que está infectada, cuando nos pica, las partículas virales van a entrar en la dermis, ¿sí? Esto lo captan o lo identifican rápidamente las células del Langerhans, que migran hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Mientras realiza este recorrido, el genoma del virus es trasladada en lo que es el interior de las vesículas de la membrana hacia el retículo endoplasmático, donde se producen lo que son las nuevas proteínas virales a través de la lectura del ARN viral. Es decir, que tiene réplica de ARN. Bien, esto genera nuevos virones y va a extenderse en otros órganos y sistemas. Por eso la enfermedad del dengue es considerada una enfermedad sistémica. Bien, entonces, ¿por qué se agrava un paciente con dengue? Principalmente por la característica del virus, es decir, la cepa o el serotipo infectante y la carga viral. Esto a su vez por las características del huésped, ¿sí? De la susceptibilidad del mismo, y al igual que si es un huésped que tiene comorbilidades. Y otra de las características es la edad del huésped, ¿bien? Es decir, tiene complicaciones en los que son los extremos de la vida, ¿bien? Y de acuerdo al fenotipo étnico se ha observado que descendientes afroamericanos tienen mayor resistencia a algunas cepas del virus. En un estudio realizado por el DENCO, que es uno de los encargados del control del dengue, que fue bastante amplio, se pudo observar en 271 pacientes cursando dengue grave extravasación del plasma, sangrado y afección de otros órganos. Cuando hablamos de extravasación del plasma, lo que se puede observar en pacientes cursando dengue grave es un aumento de la permeabilidad capilar y extravasación. Esto tiene origen multifactorial, pero la evidencia sugiere que hay activación endotelial. Esto, junto con lo que es la tormenta de citoquinas, generan una modificación del glucocáliz, ¿sí? Y esto favorece lo que es la hiperpermeabilidad y la eventual fuga capilar. Entonces, ¿qué observamos en el paciente con dengue grave? Una hipoalbuminemia con proteinuria, ¿bien? Esto, sumado al aumento de la permeabilidad del glucocáliz, que va a favorecer la extravasación de líquido, todos estos procesos juntos son los responsables de la formación de los terceros espacios. Entonces, vemos pacientes con ascitis, pacientes con derrame pleural y edema, que puede ir desde edema intestinal, edema cerebral, pulmonar y también una consecuente hipoperfusión tisular. Bien. Cuando hablamos de sangrado, en casos leves como en casos graves, nosotros tenemos presencia de trombocitopenia. Esto es debido a dos mecanismos. El primero es la supresión de la médula ósea y el segundo es el efecto autoinmune, que es por la reacción cruzada con los anticuerpos contra la proteína NS1. La proteína NS1 tiene la capacidad de unirse a la protrombina y esto disminuye la activación, provocando una alteración en la hemostasia de la coagulación. Bien, y puede desencadenar también una traducción de señales a otras células, con lo que aumenta lo que es la secreción de citoquinas y esto hace un estado mayor proinflamatorio. Bien, con respecto a la afección de otros órganos, nosotros sabemos que los pacientes tienen sintomatología gastrointestinal. Esto se debe a lo que es la nox hepática, que se ha visto que tiene relación a los procesos, lo que son muerte celular, bien, que está en los hepatocitos que están inducidos por el DEM, ¿no? Por los serotipos. Entonces esto genera fenómenos de necrosis, que repercute a que hay un aumento de las transaminasas, que no hay una elevación importante de la bilirrubina. Entonces, la ascitis que nosotros podemos ver en los pacientes con dengue severo y con shock por dengue, se debe más bien a la extravasación de plasma, ¿bien? Y no a lo que es la hepatitis propiamente dicha. Al igual que la coagulopatía, tiene más relación con lo que son los procesos inflamatorios. Otro órgano que se ve afectado, pero en el menor de los casos, ¿sí? Se ven un 1 o un 5%, son las alteraciones a nivel neurológico, ¿sí? Raras, pero pueden ir desde la encefalitis a la meningitis, a la miositis, a la mielitis,
y complicaciones sistémicas resultados de una encefalopatía o de una parálisis hipocalémica, como hipotensión cerebral, hemorragia microvascular, hiponatremias o lo que es la falla hepática, y se pueden también presentar casos de encefalomielitis, bien, o también síndrome de Guillain-Barré y de neuritis óptica, esto en menor reporte. Con respecto a la fase de los dengue, el dengue tiene 3 fases. La primera, que es la fase febril, que comprende del día 1 del inicio de los síntomas hasta el día 7. Entonces, lo que se recomienda si no se presentan sintomatologías de alarma es estar en casa y tener un aislamiento con repelente, ¿bien? Entonces, lo que se sugiere es más bien paliar los síntomas con reposo, con hidratación y evitar lo que son los antiagregantes plaquetarios para no complicar una posible coagulopatía, ¿bien? O un sangrado. Entonces se destaca por presentar fiebre, malestar general, sarpullido y dolores que van desde lo que ya habíamos hablado, que es cefalea, dolor retroorbital, mialgias, antralgias. Con respecto a la fase crítica, comprendería el día 3 del inicio de los síntomas hasta el día 7. Y los síntomas de alarma son vómitos, edema, dolor abdominal, que es intenso y continuo, sueño excesivo, cansancio extremo, irritabilidad y sangrado en las mucosas, que pueden ir desde la aparición de las petequias espontáneas o provocadas, epístasis, gingivorragias, hematemesis, hematuria o sangrado en sitios de punción. Entonces, ¿qué hacemos en fase crítica? Educar a nuestro paciente con todos estos signos de alarma para acudir al centro asistencial más cercano. La fase de recuperación iría desde el día 7 al 10º día, donde mejoraría el estado general del paciente. Con respecto a las manifestaciones de dengue grave, tenemos que un paciente puede presentar sintomatología de una inestabilidad hemodinámica, que puede ser por sangrados, por deshidratación, ¿sí? Y vemos un paciente con taquicardia, pulso débil, extremidades frías y piel pálida, que estos son características de un shock compensado, ¿bien? Con no requerimiento de vasoactivos o inotrópicos. Pueden ir desde el sangrado por hematemesis, metrorragia, enterorragia o sangrados en lo que es a nivel del sistema nervioso central. Podemos tener convulsiones, derrames, que podemos ver a nivel radiográfico, que esto conllevan a lo que es el shock o la dificultad respiratoria, miocarditis por transaminases mayor a 1000, elevación de tiempo de protrombina, presencia de leucocitosis, bien, o hiperglicemias con desequilibrio hidroelectrolítico. En este cuadro podemos observar lo que es la evolución del paciente con signos de alarma. Tenemos un paciente que presenta dolor abdominal, vómitos, edema, letargo, hepatomegalia o el aumento del hematocrito. Es un paciente que requiere internación con terapia de fluidos endovenosos. Puede evolucionar a un shock compensado, donde tenemos un paciente que está lúcido, consciente, tiene extremidades frías, bien, un llenado capilar lento, bien, y una presión sistólica normal con una osimetría normal. Rápidamente esto puede ir a esto. Esto siempre debido a la involución hemodinámica, sea por el sangrado, ¿no? O por los signos de deshidratación o acidosis. Entonces, tenemos un paciente ya con shock con hipotensión que requiere internación en unidad de cuidado crítico, donde podemos tener un paciente con deterioro del sensorio, es decir, disminución de Glasgow, pulsos centrales o débiles, cianosis, acidosis metabólica, bradicardia, hipoxia y falla multiorgánica, hasta un paro, que es debido a lo que es tanto la falla multiorgánica como puede ser fuga masiva, coagulación intravascular diseminada y las hemorragias. Bien. De acuerdo a lo que es la dinámica de la enfermedad, nosotros debemos prestar atención en fase febril a las complicaciones. En fase febril, la complicación más frecuente es la deshidratación del paciente, especialmente si tiene factores de riesgo, como son las edades, en los extremos de la vida, especialmente en ancianos, si el paciente tiene comorbilidades, factores sociales y también si está embarazada. En la fase crítica,
las hemorragias que pueden ir hasta el tubo digestivo, y las complicaciones son los shock hipovolémicos con el daño de falla multiorgánica. Y la fase de recuperación ya tenemos una fase de reabsorción de estos líquidos. Bien, recordar que todo paciente con dengue, especialmente grave, necesita de evaluación frecuente del estado hemodinámico. Los parámetros que debemos observar son el estado de conciencia a través de escala de Glasgow, el llenado capilar, cómo se presentan las extremidades, ritmo, presión arterial, presión de pulso y frecuencia respiratoria. En un paciente que está atravesando un shock compensado, es un paciente que va a estar lúcido, pero que va a tener un llenado capilar que ya está prolongado, ¿sí? Con extremidades frías, un pulso débil, taquicárdico, con presiones normales y taquipnea, ¿sí? Esto siempre recuerda. Tiene evolución rápida a shock con hipotensión, donde ya tenemos un paciente con un Glasgow disminuido que puede estar agitado, muy combativo, ¿sí? Excitado, las extremidades muy frías con un llenado capilar mayor a 5 segundos, pulso tenue, taquicardia al inicio del shock y después bradicardia en un shock tardío, hipotensión que seguramente va a requerir de drogas vasoactivas, y con respecto a la frecuencia respiratoria puede presentar polipnea o respiración de Kussmaul, esto debido a la acidosis metabólica. Bien, entonces recordar que el paciente que presenta hemorragia debe ser evaluado sí o sí por el médico. Que las hemorragias graves son multicausales, que esto se puede deber tanto a factores vasculares como el desequilibrio entre la coagulación y la fibrinolisis, la trombocitopenia, entre otros. Si el sangrado es mayor, siempre ocurre durante o después del shock en combinación a la hipopsia y a la acidosis metabólica, lo que puede conducir tanto a la falla multiorgánica como a la coagulación la coagulopatía del consumidor, o coagulación intravascular diseminada, que por esta razón debemos prevenir y tratar el shock de manera oportuna, y si ocurren hemorragias graves, siempre evitar, ¿sí? La administración de antiagregantes plaquetarios como lo que es aspirina o medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? No esteroides. Y esto importantísimo, que la trombocitopenia no es la causa de sangrado o un criterio de gravedad de dengue. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento, de acuerdo a la Organización de la Salud, va a ir agrupado a los pacientes. Tenemos tratamiento de acuerdo a grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C, ¿sí? A fines prácticos de la charla, nosotros nos vamos a centrar en el tratamiento del grupo B1, que incluye a las embarazadas, ¿bien? Pero en todo paciente nosotros hacemos una evaluación general con anamnesis. La anamnesis va dirigida a lo que es el llenado de la ficha epidemiológica, donde vamos a ver si es un paciente con antecedente de viaje o si la infección ha sido en su círculo urbanístico, y también cuál es el círculo urbanístico que obviamente tiene detección del vector, bien. El examen físico, donde vamos a evaluar todo lo que ya hemos hablado con los signos y síntomas. El laboratorio para la confirmación del dengue, esto en el caso cuando empiezan recién a notificarse los casos. Cuando ya tenemos brote de dengue, ¿sí? Tiene que ver mucho más la clínica que el laboratorio. El laboratorio directamente se va a realizar cuando hay signos de alarma, ¿bien? No para el diagnóstico, más bien para el tratamiento. Diagnóstico y evaluación de la fase de la enfermedad, y el tratamiento siempre según la fase de la enfermedad. Como les había mencionado, este tratamiento es de acuerdo a los grupos. Esta clasificación es de la OPS, y tenemos en el grupo A pacientes que pueden ser tratados en casa, ¿sí? No tienen signos de alarma. Obviamente se los educa. El paciente B1, que es el paciente que debe ser internado y observado para el tratamiento de afecciones, comorbilidades o infecciones. Bien. Paciente B2, que son pacientes que necesitan tratamiento endovenoso urgente porque presentan uno o más signos de alarma, y el paciente C, que es un paciente que requiere de un tratamiento de urgencia porque tiene obviamente signos de shock.
Con respecto al grupo 1, es lo que habíamos hablado, incluye a las embarazadas, a pacientes con comorbilidades, a los menores de 1 año y a los mayores de 65 años, y los pacientes con riesgo social. O sea, son todas estas condiciones que pueden complicar el dengue o su atención, y también los que pueden aumentar el riesgo de las complicaciones y muerte. El embarazo, ¿sí? No aumenta el riesgo de contraer el dengue, ¿sí? Pero sí predispone al cambio en la evolución de la enfermedad. Entonces, toda paciente embarazada que presenta dengue debe ser hospitalizada para seguirla de cerca, ¿bien? ¿Cuáles serían las particularidades del dengue en el embarazo? Primero, puntualizar que la muerte materna en dengue es muy poco frecuente, ¿bien? Que algunas gestantes pueden presentar desde amenaza de aborto, parto prematuro, ya sea durante la infección de dengue o hasta un mes posterior a la infección. Que se ha observado de un 4 a 71% de las embarazadas tuvieron retraso en el crecimiento fetal. Bien, esto más que nada en complicaciones del dengue o dengue más bien grave. Bien, algunas características fisiológicas del embarazo, como la leucocitosis, la trombocitopenia, la hemodilución, dificultan lo que es el diagnóstico del dengue en el embarazo. Y en el primer trimestre, el embarazo con un sangrado transvaginal relacionado con dengue puede llevar también erróneamente un diagnóstico de aborto. Por lo tanto, toda mujer embarazada con sangrado se debe indagar si tuvo fiebre, ¿sí? O antecedentes de fiebre durante los últimos 7 días. Bueno, las manifestaciones clínicas más frecuentes es la fiebre, la mialgia, las antralgias, cefalea y el dolor retroorbitario. Lo que vemos más en internación también son erupciones cutáneas. Bien. Entre los hallazgos diagnósticos por ecografía más frecuentes en las gestantes, podemos observar un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, con o sin líquido perivesicular. Bien, esto más que nada en dengue con signos de alarma o dengue grave. Y otras alteraciones que se pueden encontrar son la hepatomegalia, la esplenomegalia y el líquido en las cavidades serosas. ¿Ah? Estas son iguales a las demás enfermos de dengue grave. Bien. Una embarazada con dengue puede continuar el curso normal de su embarazo, aunque es necesario controlar lo que es salud fetal, al igual que el estado materno, indicar la ecografía, por lo que ya hemos hablado, y también para medir tanto el líquido amniótico o si hay presencia de oligodramios, y también en el caso que se requieran de algunas medidas. Se hace un manejo conservador, tanto clínico como obstétrico, que constituye lo que es el tratamiento, y el dengue no parece afectar lo que es la evolución del binomio, ¿bien? ¿Sí? Durante lo que es el transcurso del embarazo. Entonces, ¿cómo evoluciona el dengue en el embarazo? Las pacientes con dengue sin signos de alarma por lo general tienen un parto y un puerperio normal. Y las pacientes con signos de alarma y dengue grave, lo que se ha visto es lo que ya hemos hablado de una asociación a lo que es el crecimiento fetal retardado, y la muerte materna es muy poco frecuente porque la paciente se la trata, se la hospitaliza, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se debe considerar? Principalmente, analizar siempre características de dolor abdominal, porque esto puede estar asociado no a la dinámica uterina, sino a una posible o eventual desprendimiento de placenta normoinserta o signo de sangrado, que a veces es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial de eclampsia y preeclampsia porque las enzimas hepáticas están elevadas en dengue, y también hay plaquetopenia, pero siempre tener en cuenta que el dengue no ocurre hemólisis como sí en el síndrome de Hell, ¿bien? Y otros diagnósticos siempre para descartar eh, otras posibles infecciones asociadas, ¿bien? Ya sea neumonía o embolismos pulmonares o causas de sangrado, ¿sí? Que no sean por dengue u otras infecciones para hacer un diagnóstico diferencial. En lo que respecta al parto de las pacientes con dengue que presentan un recuento plaquetario menor a 50.000, la Organización Mundial de la Salud recomienda que la vía de culminación de ese embarazo sea la cesárea, ¿bien? Esto siempre estabilizando hemodinámicamente a la paciente. Siempre va a depender también de la condición obstétrica. No se recomienda ¿sí? Lo que es la anestesia a nivel raquídeo, ¿sí? Lo que es anestesia general, porque la complicación más eventual en el caso de plaquetopenias de este nivel es
lo que es el sangrado uterino y lo que puede agravar una hemorragia grave. Bien, entonces es una paciente que su internación posparto va a transcurrir en la unidad de cuidado intensivo para observar de cerca hemodinámicamente a esta paciente por si requiere drogas vasoactivas inotrópicas y también observar eventuales sangrados en lo que es el sitio de la herida y cómo es su recuperación postquirúrgica. Durante el puerperio no hubo mayores complicaciones, pero sí es necesario notificar al servicio de neonatología de todo recién nacido con una mamá que tenga dengue al momento del parto, ya que el recién nacido puede expresar la enfermedad hasta 12 días después de su nacimiento y que siempre hay que estimular y continuar la lactancia. En lo que respecta al control obstétrico, siempre tener en cuenta los signos de alarma, ¿sí? Que ya hemos hablado, siempre lo que es signos vitales, la curva térmica y lo que es el balance hidroelectrolítico de estos pacientes y el laboratorio posterior para ver si hay un tipo de afección asociada o también si la comorbilidad de la paciente está compensada. Con respecto al manejo de fluidos, tiene que ser dinámico, con un monitoreo frecuente eh, y siempre es reevaluado, ¿bien? Entonces, todo paciente embarazado con dengue que tiene signos de alarma requiere la administración endovenosa de acuerdo a la OPS de soluciones cristaloides, ya sea Harman o solución salina, a una velocidad de 10 mililitros por kilo durante lo que es la primera hora y luego ser reevaluada. ¿Cómo se reevalúa? Si la paciente se presenta hemodinámicamente estable y una diuresis mayor a 1 mililitro, nosotros vamos a disminuir la velocidad de la infusión de 5 a 7 mililitros por kilo por hora y vamos a continuar la infusión durante 2 a 4 horas de acuerdo a la indicación médica y vamos a hacer otra reevaluación. Si la paciente está con mejoría clínica hemodinámicamente estable, se vuelve a bajar la infusión de 3 a 5 mililitros por kilo por hora y lo llevamos a un periodo de 2 horas más. Bien, reevaluamos si continúa la mejoría clínica, ya esta infusión se disminuye de 2 a 4 mililitros o se puede suspender, siempre monitorizando a la paciente. Es importante mencionar que todo el esquema de manejo de fluidos tiene que ser personalizado. Entonces, de acuerdo siempre a la paciente, a las características, si hay comorbilidades o no, y el tratamiento se va a abordar en el caso de dengue que están asociados a otra o no a otra condición. Perdón. Ya para ir finalizando la charla del día de hoy, quería hablarles un poquito del Plan Estratégico Nacional, ¿sí? Que es para el abordaje de las arbovirosis. Esto siempre siguiendo las fases recomendadas por la OPS, que son las 4 fases de preparación, alerta temprana, respuesta a la epidemia y recuperación, y cada una de estas fases sigue los 8 componentes o pilares. Bien, en lo que es la fase de preparación, esta fase se lleva entre las epidemias, donde nosotros tenemos una retroalimentación de la información que nos ha dejado la epidemia anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a planificar, a coordinar, ¿sí? El monitoreo, el financiamiento, ¿sí? Para todo lo que es la medida preventiva y lo que son las nuevas investigaciones, la vigilancia, cuáles son los ajustes en lo que respecta a políticas de salud y la vigilancia virológica de la arbovirosis en sí. ¿Sí? Porque recuerden que no hay solamente el dengue, sino que tenemos Zika y chikungunya también coexistentes en la región. Todo este plan siempre va a ir articulando y se va a ir modificando de acuerdo a todo, a lo que recomienda Nación, a lo que recomienda cada jurisdicción y después a nivel local a través de los municipios. ¿Sí? Luego, lo que es la alerta temprana, donde ya hay reportes de casos, ¿sí? Hay un aumento de exponencial. Y lo que es la respuesta a la epidemia, donde nosotros ya hacemos lo que es el manejo de los casos, la organización de los servicios de salud en prevención y control de infecciones, y lo que es la capacitación, ¿sí? Tanto del personal de salud como de la población y cómo vamos a ir haciendo la vigilancia entomológica y el control de los vectores.
y lo que se ha sumado para Tucumán, que es la prevención por vacunas y bueno, el apoyo operacional y también la logística. Todo esto ya es cuando el brote ya está decretado, y la fase de recuperación cuando ya ha pasado el brote, donde volvemos a hacer esa retroalimentación de información, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Cómo debemos abordar el plan todo el año? ¿Bien? Este plan estratégico es para prevenir dengue durante todo el año, es un trabajo articulado que va desde el saneamiento ambiental, desde la erradicación de los basureros clandestinos y los larvarios, la educación a la población, la educación a los agentes de salud. Ustedes saben que sin criaderos no hay mosquito y sin mosquito no hay dengue. Y el objetivo general del plan es brindar un marco de referencia para fortalecer la capacidad de preparación y de respuesta en todos los niveles del sistema sanitario, ¿sí? Siempre definiendo cuáles son las competencias de cada uno, cuáles son las funciones de cada uno, qué es a nivel nacional, qué es a nivel jurisdiccional, a nivel local, y haciendo las recomendaciones técnicas en todos los niveles, ¿bien? En lo que respecta a Tucumán, nosotros tenemos el Plan Provincial de Abordaje Integral del Dengue, donde está de la mano de lo que es el Plan Estratégico Nacional, donde tenemos los 3 pilares de prevención durante todo el año, del control frente a los que son los casos, los primeros reportes, y de contención frente al brote, ¿bien? Entonces, como ya había dicho, es un trabajo articulado, multidisciplinario, que requiere de todos nosotros. Todos nosotros ponemos un granito de arena, ¿bien? Y bueno, hasta acá la charla del día de hoy. Les agradezco infinitamente la presencia, la participación. Dejen cualquier duda, sugerencia, los próximos videos.